Gonzalo, cuéntanos un poco con qué nos vas a contar hoy día. El reglamento interno ya no existe. El reglamento interno ya es parte del reglamento de copropiedad y es todo un documento que se llama reglamento de copropiedad de la comunidad. Y el proceso es la actualización del reglamento, no el cambio. Por tal motivo, si hay empresas de abogados o personas que ofrecen hacer el reglamento nuevo, están cobrando triple o doble por algo que no se requiere, ¿ya? Le voy a dar un dato. El artículo 100 de la ley de copropiedad establece que todos los puntos de reglamento de copropiedad que van en contra de la ley quedan automáticamente eliminados. Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 del podcast Auditamos. Nuevamente estamos aquí con Gonzalo Jiménez, nuestro Hola. CEO, especialista, con más de ¿Cómo está, 25 Eduardo? años de experiencia en todo este proceso. Bien, estoy súper contento porque lo que vamos a ver hoy día va a ser algo muy, muy potente, muy técnico y que les va a entregar mucho valor a las comunidades. Así que, súper bien. Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bien, pues, oye, qué increíble que tú escucharte hablar 25 años de experiencia en auditoría, wow, cómo pasa el tiempo. Pero sí, 25 años. Bien, bien, bien aplicado a la fecha. Buenísimo, buenísimo. Gonzalo, cuéntanos un poco con qué nos vas a contar hoy día. Hoy, bueno, el objetivo en el fondo es poder aplicar educación financiera a los comités de administración con el motivo de explicar cuáles son los errores más recurrentes de actualizar incorrectamente un reglamento de copropiedad, qué es lo que la industria está ofreciendo en términos de área privada, área de gobierno, y cuáles son los riesgos involucrados en activar la ley de delito económico persona jurídica vigente desde septiembre de 2024, que es lo que la gran mayoría de las personas no conoce, que esta ley de copropiedad directamente no aplica responsabilidades penales, pero al incumplir procedimientos contables financieros que involucran pérdidas patrimoniales financieras, se activa la ley de delito económico vigente de septiembre de 2024 y aquí es donde aplican las responsabilidades penales hacia los integrantes del comité y hacia las administraciones. Y este es un mundo que nosotros como fuimos auditoras junto con Carlos Gajardo, nuestro abogado penalista, el fiscal de delito económico en Chile, estamos evangelizando a los comités de administración con el objetivo que puedan actualizar correctamente su reglamento de copropiedad y absolutamente gratis. Esa es la innovación y el golpe de la industria. Buenísimo, oye, tremenda oferta, así que yo creo que esto, como digo yo, es una oferta irresistible. No solamente estamos blindando a las personas, a las comunidades, sino que también detrás hay un equipo de respaldo súper potente. Eh, Así que hoy día va a ser la parte uno de dos partes en las cuales vamos a explicar todo el proceso de cómo trabajamos y cuáles son los elementos clave de la actualización del reglamento. Así Exacto, es que, una clase, pero importantísima para los integrantes del comité y administradores que puedan complementar su conocimiento y lo más importante, tienen que entender que en las comunidades hay que generar protocolos y hay que generar futuros procesos para que los próximos comités de administración, próximas administraciones que trabajen en una comunidad, blinden el objetivo principal de todo comité de administración, de toda asamblea. ¿Cuál es? El blindaje de la plusvalía de los departamentos y casas. Es el objetivo de la norma, no es otro tema. Por tal motivo, el tener una actualización correcta y de acuerdo a un blindaje correcto, va a permitir generar un blindaje de la plusvalía del arriendo y la venta de los departamentos de las casas, cosa que hoy día nadie habla y que en el fondo es el motivo o el objetivo de los comités de administración y por eso integran en forma gratuita esta labor en los condominios, en los edificios y condominios. sí, mira, es súper potente lo que estoy diciendo porque, bueno, yo tengo una empresa de asesoría inmobiliaria y estoy relacionado con el mundo de la asesoría inmobiliaria y todos hablan de plusvalía. Sí, pues. Pero ¿cómo aseguras que puedes generar alguna plusvalía? Está bien, hay elementos que son externos a la comunidad, ¿ya? Que tienen que ver con cuando se instala un hospital, la línea de metro, centros comerciales y otras cosas más, pero hay algo que está bajo el alcance de las comunidades y que es lo que tú nos vas a mostrar hoy día. Así que no es menor lo que van a ver hoy día. Así que continuamos. Empecemos con el punto uno, ¿te parece? Sí, claro que sí, pues claro que sí. Vamos avanzando para educar a nuestros clientes en todo Chile. Pongan atención, por favor.
Ya, proceso de actualización y no cambio reglamento de Copopía. Esto es vital, ¿ya? Hoy día, si nosotros hacemos un análisis de la industria, vamos a hacer un proceso de levantamiento de propuestas de ofertas de actualización de reglamento, donde está segmentado principalmente en ofertas de abogados, ¿ya? Y en ofertas de administradores. Más o menos esa es como la división de la oferta vigente hoy día en la actualización de reglamento. Y por otra opción también tenemos la opción gratuita del reglamento de Copopía establecido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que también vamos a analizar esos componentes de acuerdo a la oferta de valor. Vamos a ir al proceso de actualización o cambio de reglamento. A ver, hay un tema súper importante acá que se trata de cobrar lo correcto o lo justo, ¿ya? Cuando hay mucho desconocimiento en la industria por parte de quien demanda estos productos, no tienen el tenor de cuál es la metodología legal o el proceso legal que hay que hacer de acuerdo al artículo 8 de la ley 21.442 de la ley de copropiedad, que establece la actualización del reglamento. Y la palabra lo dice propiamente tal, actualización, que es una complementación, un relleno de componentes que los reglamentos de copropiedad tienen que entender la gente que estos reglamentos de copropiedad están hechos por una inmobiliaria, cuyo objetivo principal es resguardar la puesta en marcha del proyecto y cumplir la normativa de acuerdo al levantamiento e inicio del edificio condominio desarrollado a través de una inmobiliaria. Por tal motivo, los componentes internos de desarrollo, de comunicación, de gestión contable y financiera, de relacionamiento de control de la plusvalía mediante acciones correctivas que pueden afectar la convivencia, fondos de reserva y otro elemento, es la gran debilidad de los reglamentos de copropiedad en Chile en un margen, en un promedio del 95%. Y esto es súper importante, porque hasta el día de hoy todavía seguimos identificando comunidades de edificios condominios que están multando por tareas o acciones que incumplen la plusvalía o establecen un mecanismo de mala convivencia entre los vecinos, sin tener esa multa identificada en el reglamento de copropiedad. Y es más aún, todavía seguimos escuchando comités de administración que dicen que hay que actualizar el reglamento y después ordenar el reglamento interno. El reglamento interno ya no existe. El reglamento interno ya es parte del reglamento de copropiedad y es todo un documento que se llama reglamento de copropiedad de la comunidad. Y el proceso es la actualización del reglamento, no el cambio. Por tal motivo, si hay empresas de abogados o personas que ofrecen hacer el reglamento nuevo, le están cobrando triple o doble por algo que no se requiere, ¿ya? Le voy a dar un dato. El artículo 100 de la ley de copropiedad establece que todos los puntos de reglamento de copropiedad que van en contra de la ley quedan automáticamente eliminados. Y esto es fundamental en este punto, porque estamos viendo mucho show de insertos de reglamento donde se hace un supuesto análisis de reglamento y empiezan a indicar los puntos que no van asociados en esta actualización. Y hacen un listado que prácticamente es el 80% de un servicio de actualización de reglamento y lo entregan como un servicio. Y eso, ese listado 80%, colocando solamente el artículo 100, que es un párrafo, eliminaste el 80% de lo que te hace una oferta que te cobra 3 o 2 veces más por una actualización de reglamento. O sea, hay que tener mucho ojo con las ofertas de valor que no tengan valor, ¿ya? Porque en el fondo el comité de administración, ¿qué es lo que necesita? Blindarse. Blindarse porque, como dije anteriormente, no activar la ley de delito económico vigente en septiembre de 2024 y es súper importante tener un compliance, ¿ya? Y el compliance es la oferta de valor que nosotros hacemos como firma auditora, que es un modelo preventivo de delito que va a enrolar una comunidad y lo más importante, va a generar un proceso en base a toda una metodología interna que vamos a hacer en el segundo video, pero lo más importante va a generar un desde de aquí hacia adelante, donde los comités van a tener que tener una metodología, una forma de trabajo, y las administraciones van a tener que aplicar esta metodología de acuerdo al requerimiento del edificio o el condominio, no en base a su forma de trabajo. Y ahí está el cambio de la normativa y ahí está el cambio del blindaje penal. ¿Por qué? Porque el comité adquiere responsabilidades penales en base al servicio de administración. Y el servicio de administración tiene que entender que tiene que cumplir el roleplay, lo que dice el roadmap del reglamento de copropiedad actualizado. Y eso es la normativa, ¿ya? Por tal motivo, es súper importante que este estándar de forma de trabajar del comité y futuro comité
de la administración, de la futura administración, esté plasmado en procesos adicionales que se incorporan en la actualización del reglamento de cooperativa. Y eso es lo que está pidiendo la norma. Buenísimo. Blindar los procesos contables, blindar los procesos de rendición de cuentas, blindar el proceso de administración del fondo de reserva, blindar la convivencia, blindar el proceso en términos de la metodología de traspaso de comité, el traspaso de administración, blindar la toma de decisión cuando una comunidad requiera implementar la electromovilidad en los espacios comunes, cuando la comunidad requiere implementar también los procesos de cambio de administración, cambio de comité. Por otro lado, ¿cuáles son los requerimientos donde un comité puede renunciar? ¿Por qué razón? Porque los comités tampoco saben que hoy día los comités no pueden renunciar antes de cumplir el periodo indicado en el nombramiento como comité en una asamblea. El artículo 21 del reglamento de la ley establece la prohibición absoluta de renunciar ante un miembro del comité desde enero de 2025. Esto quiere decir que si un miembro del comité renuncia así informalmente, fuera del plazo establecido por asamblea, aplica una administración desleal. ¿Y qué es lo que es una administración desleal en términos simples? Es un incumplimiento grave. ¿Por qué razón? Porque es un delito económico ante la persona jurídica, donde la persona que representa a la comunidad, el comité de administración, no está velando por el objetivo de los intereses de la persona jurídica comunidad y está velando por objetivos propios. Y eso es una falta a su obligación interna como controlador del comité de administración hacia la administración. Y recuerden que los comités de administración desde mayo de 2022 están obligados a identificar las rendiciones mensuales del administrador junto con el balance mensual que se rinde con la rendición de cuentas mensual, y el comité tiene que conciliar y aceptar la rendición de cuentas junto con el balance mensual a nombre del arrendatario, ocupante y copropietario. Esa es la función principal hoy día de un comité de administración. Y si un comité renuncia y no hace esta acción, aplica administración desleal y puede ser demandado penalmente a través de la ley de delito económico. Por tal motivo, el punto 1 ante el proceso de actualización del reglamento no implica cambiar el elemento de copropiedad, implica rellenar en base a las vulnerabilidades que hoy día el comité y la administración tienen por tener variables incompletas de gestión interna en el proceso de administración y comité, y por otro lado, los procesos de toma de decisión y representación del comité, cuyos criterios tienen que estar identificados en el reglamento. Y lo más importante, tener claro que esta rendición de cuentas mensual tiene que estar fundamentada insertando el balance en la actualización del reglamento. Y aquí viene el cambio de paradigma absoluto en la industria. Nadie habla de insertar un balance en la actualización del reglamento. Y la pregunta del año, tú como administrador, ¿cómo tú vas a sustentar esta rendición de cuentas mensual si en ninguna parte tienes el fondo operacional inicial y el fondo reserva inicial en tu primera rendición de cuentas? ¿Dónde está sustentado? ¿Dónde está auditado? No hay. Entonces cualquier vecino, cualquier residente, incluso miembros del comité, pueden debatir tu cuenta inicial del fondo operacional y del fondo reserva. ¿Por qué? Porque el fondo operacional hay que actualizarlo en base al costo real de gasto del día de hoy. No sirve el fondo operacional hace 10 años, hace 5 años. Estamos con una falta de liquidez. Entonces hay que actualizar el fondo operacional, el fondo reserva, y para que no se caigan las rendiciones de cuenta y no te rechaza la asamblea las rendiciones aprobadas por el comité, tiene que estar fundamentado con una autoría el balance, y este balance es la base de la actualización del reglamento, y eso no implica cambiar el reglamento. Oye, Gonzalo, mira, súper, hiciste algunos, podríamos decir, unos spoiler de las cosas que se vienen en cada punto de todo este proceso de actualización del reglamento. Como para bajar un poco, es en el fondo lo que hay que hacer es como lo que se hace en este proceso es como tomar el reglamento y meterle esteroides. El reglamento actual Robustecerlo. Lo robustecen para que cumpla con la ley. Para que en el fondo el comité y la administración no incumplan y no caigan en la activación de la ley de delito económico de persona jurídica. Ahí está el tema. No es que la ley de copropiedad tenga acciones penales. Se activa
La ley de delito económico de personas jurídicas por el incumplimiento en el manejo de los recursos financieros y toma de decisión de una comunidad a través del comité y la administración. Ahí está el Y, tema. y Y esa es esto la lo alerta emiten, roja, esa es la bandera roja que ustedes están esa, plantando. O sea, es la que están esa diciendo, es ojo acá. esa es nuestra propuesta de valor en la industria. Mm, Nadie habla de estos temas, nadie mm. explica estos temas. Muchos, hay un 50% de los administradores que omiten, porque no ven en ninguna parte del artículo de ley donde dice la palabra responsabilidad penal. No, es que aquí hay una conversión de leyes y por eso está con nosotros Carlos Gajardo, el fiscal de delito económico. Mm. Carlos nos ayuda a nosotros a blindar a nuestro cliente, que es el comité de la administración, ante los vecinos. El gran problema de la industria, recuerden que con el 15% de los departamentos casa, se junta un grupo de residentes, pueden ser arrendatarios, copropietarios, ocupantes, y pueden denunciar a la administración y al comité por incumplimiento financiero o por estar totalmente desacuerdo con el balance. Entonces aquí hay un ordenamiento financiero y que hay que hacer un refresh. Y eso no implica el cambio de reglamento, implica una robustez en el reglamento de copropiedad donde converse con el cumplimiento fiel de la ley de copropiedad, porque se han dado cuenta ahora que la ley de copropiedad es una ley financiera contable, no es una ley operacional donde se habla de multa y de las famosas asambleas híbridas, que es lo que hacen todos los proveedores en Chile, hablan de eso, yo no sé qué leen, porque no leen la parte importante y leen los detallitos. Incluso te ofrecen soluciones muy administrativas que la verdad es que uno se cuestiona servicios de abogado, he estudiado 5 años abogado para ofrecer un servicio tan mal hecho, te cuestionas un poco el tema de la ética profesional. El, ¿Por qué pasa eso? Porque hay un desconocimiento del proceso en general, digamos, de la industria, del dolor, de los comités. La ley de copropiedad te exige una especialización de conocer el dolor del cliente, conocer la metodología de trabajo de un cliente y por otro lado, cómo piensa un cliente, el comité de administración. Y ese es el gran dolor de la oferta. No conoce los comités, no conoce cómo trabajan los edificios, no conoce el dolor real del edificio y se enfocan en el dolor de la administración, pero no en el dolor interno del blindaje de un comité y del blindaje de una asamblea. Porque al final, no olviden que por ley, quienes toman las decisiones son los integrantes del comité y también por ley, quienes toman las decisiones son las asambleas de residentes. Entonces, en ninguna parte está el proveedor de administración que toma decisiones y que en el fondo, efectivamente, el administrador ayuda a cumplir las normativas, pero es parte del proceso. Pero aquí el leitmotiv, en términos del corazón del producto, el corazón del dolor de este escenario, es el requerimiento de la asamblea y el requerimiento de los comités de administración, cuyo objetivo es blindar la plusvalía de sus departamentos y casas. ¿Y cómo yo blindo la plusvalía? Cumpliendo los requerimientos y no caer en falta, donde se me abulten los gastos comunes por omisión de conocimiento en materia de incumplimiento laboral, que puede llegar mínimo 30 millones de pesos, en materia operacionales, que puede llegar mínimo 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, que en el fondo abultan un futuro gasto común, y que toda persona cuando va a comprar o va a vender o va a arrendar un departamento o una casa, ¿qué es lo que primero pregunta en el condominio? ¿Cuántos son los gastos comunes acá? ¿Cuál es el eslogan de todos los proveedores de edificios hoy día en la industria? El valor del gasto común. Pero no nos preocupamos cómo controlar el riesgo, nos preocupamos de hablar del aumento de gasto común y después nos preocupamos de ofrecer ofertas que no tienen valor ante ese control. Entonces, no están alineados producto del desconocimiento y la poca profesionalización en base al dolor real de la normativa y en base al dolor del requerimiento del cliente. Y hay otro tema también, hay un trade-off en términos que el cliente necesita todos estos temas de producto de blindaje, pero no tiene presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque está el comité ahogado por parte de la comunidad de no subir los gastos comunes, de no aplicar más gastos ante abultarle el gasto común. Entonces, el trade-off acá, el comité, es el cumplimiento formal full y por otro lado, la optimización de costos en términos de aumentar los gastos comunes full. Entonces, en esa ecuación, en ese polinomio, nuestra oferta de valor calza perfecto. Perfecto. Tengo, a ver, como para seguir con el podcast y para mostrarle a la gente que está viendo esto, tenemos varios puntos. O sea, nosotros tenemos ya listado 15 puntos de los que vamos a tocar en estos 2 capítulos. ¿Ya? Estamos recién haciendo el preámbulo del primero. Estamos recién armando el primero. Así que es súper importante que se queden a ver el video porque vamos a tocar hartos puntos como los que ya ha mencionado Gonzalo, pero los vamos a tocar un poquito más en profundidad.
Antes de entrar a los siguientes puntos, Gonzalo, ya, están levantando la bandera roja esta de que está la relación, la relación penal por no cumplir. Por otra parte, está el tema de los proveedores, que veo yo que estás viendo que en la industria hay proveedores que solamente, que la oferta es más limitada, la oferta de valor es muy Es limitada vender y productos. pone en riesgo también a las comunidades. Su foco es vender productos que no hablan de acuerdo a la norma y es carne molida, sacar producto por sacar producto, pero no da lo mismo que cumplan o no cumplan el objetivo del cliente. Y este es el problema ético. Claro, y hay otro, exacto, y hay otro punto que también tocaste, que es el tema de que en realidad nadie quiere pagar más, po. O sea, Exacto, nadie quiere subir sus gastos comunes. exacto. Entonces, en esa ¿Y ecuación, ahí cómo ustedes nos súper ayudan con esto? simple, súper simple, porque nosotros lo que estamos generando es un proceso de enrolamiento a través de la póliza vigente de espacios comunes. Toda comunidad tiene una póliza de espacios comunes de incendio, como mínimo, de espacios comunes. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la conversión del corredor. ¿Y qué significa eso? Manteniendo la misma compañía de seguro, manteniendo la misma prima, las mismas condiciones particulares de la póliza, las mismas coberturas en términos formales, los mismos costos en términos generales, cambiando solamente el corredor de seguro, tú ingresas a nuestros servicios, en este caso la actualización de reglamento, completamente gratis. Y este es el cambio de paradigma que nosotros hacemos con los clientes, porque los clientes les mandamos esta información y el comité dice, perfecto, Gonzalo, nos parece súper bien, pero necesitamos la propuesta económica. Y lo que les cuesta entender, que la propuesta económica a nosotros es mantener sus mismos centros de costos sin subir los gastos comunes, cambiando la póliza a través del corredor de seguro, y nosotros implementamos este servicio absolutamente gratis, porque nosotros como generamos la utilidad a través de la compañía de seguro. Por tal motivo, la comunidad no paga 0 pesos. Gonzalo, Entonces, ¿cuáles son los servicios que entregan ustedes de forma gratuita, aparte de la actualización del reglamento? aparte de la actualización del reglamento correcto, del reglamento de copropiedad, Pero este reglamento robustecido, potente, con es, esteroides. generamos el balance inicial dentro de esta actualización del reglamento. Por otro lado, generamos auditorías gratuitas hasta que termine la póliza mensual en términos de la rendición de cuentas del administrador hacia el comité. Recuerda que ante el artículo 21 el administrador debe rendir cuentas mensual al comité, y como el comité debe aceptarla o rechazar la rendición de cuentas, con este informe de autoría gratis mensual, el comité va a aceptar o rechazar la rendición de cuentas a través de un informe de autoría. Y en el informe de autoría se ingresa también el balance auditado, cumpliendo el artículo 14. Por otro Perfecto. lado, eso es un cambio de paradigma, porque al final la comunidad nunca más va a pagar por autoría, ¿ya? Y después te voy a explicar por qué. Por otro lado, la administración contable del fondo reserva, según el artículo 39, se hace mensualmente. Se revisan el pago de las cotizaciones previsionales, se audita si no hay multas laborales impagas, se audita la rendición de las mantenciones ante el artículo 21 del reglamento de la ley en forma mensual. Por otro lado, se genera una conciliación auditada en base a los cargos y depósitos bancarios, donde ya no hay que pagar por las conciliaciones que ofrecen algunas plataformas en términos de gastos comunes. En forma anexa, incluye un software de gastos comunes gratis, ¿ya? Donde la comunidad tampoco va a pagar software de gastos comunes. En forma complementaria, el video rendición de cuenta. Recuerda que el artículo 16, el presidente del comité preside la asamblea. Y como preside la asamblea, el presidente del comité, depende de él la calidad de la rendición de cuenta de la administración. Para que el presidente del comité no aplique responsabilidades penales en base a un incumplimiento de la ley de delito económico, nosotros gestionamos el video de rendición de cuenta auditada en la asamblea, donde blindamos y generamos un blindaje tanto al comité como a la administración ante un tercero que auditó la rendición y la presenta en la asamblea, donde nadie va a poder cuestionar la calidad de la autoría en términos de los números considerados a través de la cuenta corriente, y evitando toda la problemática emocional que se crea en la asamblea, producto de que algunas personas tienden a rechazar el fondo de reserva, tienden a rechazar el balance, tienden a rechazar la rendición. ¿Por qué? Porque quieren pagar 5.000 pesos en gastos comunes. Al final, eso es, ¿ya? Por otro lado, también incluye la asesoría técnica del auditor ante los comités de administración en base a una opinión, en base a todas las acciones que puede tener un comité con sus residentes o proveedores. Y en forma anexa, todo este grupo de asistencia está complementado a través de en la póliza seguro. Entonces, Buenísimo. termina la vigencia de la póliza que nosotros tomamos, supongo que termina en 8 meses más.
viene la renovación con otra póliza, otra compañía, nosotros cotizamos en todas las compañías de seguro y el comité decide, cualquier compañía en base a su requerimiento, ellos deciden ante la ley de copropiedad y se toma esa nueva póliza y se renuevan todos tus servicios gratis por 12 meses. El cambio de Buenísimo. paradigma, que la comunidad mantiene su centro de costo, nunca va a subir por estos cumplimientos, que es el gran problema de los comités, cómo cumplo sin subir los gastos comunes. Y por otro lado, lo importante, que genera un estándar de certificación de gastos comunes, donde mi comunidad todos los meses certifica y audita los gastos comunes, y eso va a generar una plusvalía en el valor de arriendo y venta del departamento de la casa. ¿Por qué? Porque cuando la gente pregunte cuál es el valor del gasto común para arrendar o comprar, aquí se le va a decir con un sello, este edificio está certificado con gastos comunes auditados mensualmente, cumple la norma completa y tiene un modelo preventivo de delito económico que brinda al comité, a la administración, y ante los futuros comités y futuras administraciones tienen un modelo inserto en la actualización de reglamento que deben cumplir a modo de brindar la plusvalía. Se ordena, se normaliza. Buenísimo. Buenísimo. Entonces podríamos decir que existe el sello auditamos, de Por cierta forma. eso es el sello compliance, en términos de blindaje penal ante un cumplimiento futuro de gestión interna en una comunidad, donde el comité y la administración van a tener que cumplir lo que dice el reglamento de copropiedad en base a los procesos futuros de control de gastos comunes. No en base a lo que un presidente se tome en un edificio o un administrador se tome en un edificio, que son los grandes problemas emocionales que hoy día vemos en los edificios donde hay gente que pierde el norte, se conecta con la asamblea y ahí empiezan los problemas de convivencia entre vecinos. Ok, Gonzalo, excelente, muy, muy aclaratorio toda la introducción. Vamos entonces al punto 2. ¿No sirve una revisión versus compliance? Coméntame A un ver, poco de qué se trata esto. sí, este es un punto no menor, súper importante. Muchas plataformas están ofreciendo servicios de revisión, ¿ya? Entendamos que el artículo 8 de la actualización de reglamento, el nombre lo dice, actualización. Y caemos en el problema de la industria. ¿Cuál es el problema de la industria? Que no se terminan los procesos. Siempre quedan inconclusos. Y cuando tú tienes procesos inconclusos, está la máxima expresión del riesgo penal porque no termina el profesional a cargo de la materia, porque el cliente, que es un administrador o un comité, no es experto en la materia. Por tal motivo, es importante indicar que el administrador y el comité deben recibir un producto sellado con el objetivo de presentarlo al conservador de bienes raíces y, a su vez, también cumplir con la normativa, ¿ya? Y cuando hay un trabajo, una asesoría técnica, en este caso, la asesoría técnica tiene que iniciar y terminar el servicio. No puede entregar un servicio a media donde yo te puedo entregar mi opinión y verlo tú y después quién se hace responsable. Entonces es importante, como hablamos en el punto anterior, esta cohesión, esta responsabilidad, esta formalidad de prestar un servicio, no a través de vender carne molida, de vender producto por vender, de tratar de ofrecer un producto adicional para entregarte gratis esto por cumplir algo a media, estás cayendo en el problema de la copropiedad inmobiliaria, que por falta de procedimiento, por tener reglamentos incompletos, por faltar acciones de conciliaciones bancarias, balances, todo lo que falten completamente, caer en la misma temática y entregar soluciones a medias con el objetivo de que el cliente después esté a la máxima expresión de responsabilidades penales. Entonces, por tal motivo, si entendemos la diferencia en el punto anterior de una actualización y hacer el reglamento de nuevo, se entendió esa materia, ahora tenemos que entender que una revisión bajo ningún escenario es posible aplicarlo por un tema de orden, ¿ya? Y cuando hablamos de orden es porque el comité de administración requiere de un orden, requiere un parámetro, requiere de un cumplimiento de la norma, no en base a un regalo mal hecho, ¿ya? Porque al final el salvavidas de plomo te termina ahogando, ¿ya? Y en forma anexa, la interpretación, la implementación, todo este proceso de adecuación, de incorporar, por ejemplo, el comité va a tener siempre 10, 15, 20 puntos adicionales de acuerdo a su convivencia interna, va a querer agregarlo en el reglamento. Ese cuestionamiento, esa evaluación de riesgo, también es que parte de un proceso. Todo esto nosotros lo llamamos auditoría, ¿ya? Entonces, es lo mismo que un servicio de auditoría. Alguien que te ofrezca una revisión versus una auditoría, no es lo mismo. Una auditoría revisa todos los aspectos y le entrega un producto plug and play al comité donde aquí está terminada, aquí está la torta hecha, llegar y soplar en el cumpleaños, feliz cumpleaños. Por ese es el objetivo. Buenísimo. Pero no que te entreguen, oye, aquí está la harina, aquí está la crema pastelera, aquí están las frutas, los complementos, y haz tú la torta
en base a tu necesidad. El cliente no sabe hacer torta, aquí es lo mismo. El cliente no sabe actualizar el reglamento como de forma correcta. No tiene un criterio, no tiene una formación de acuerdo a la experiencia del riesgo, no tiene una visión global en términos. Y lo otro importante, no porque sea abogado, va a ser experto en reglamentos de copropiedad. Conozco una serie de abogados que son expertos laborales, son expertos tributarios, son expertos laborales, pero hay muy pocos abogados expertos realmente en copropiedad, no expertos en responder algo emocional. Y eso abunda en la industria, ¿ya? Mira, Con conocimiento de causa, nosotros tenemos como compañía, auditamos al experto a nivel nacional en temas penales, que es Carlos Gajardo, él es fiscal de delito económico y él nos ayuda a blindar a nuestros clientes de acuerdo a su experiencia en la fiscalía. Y eso es lo que requiere un comité, adecuarse a un blindaje penal de acuerdo a la normativa de la fiscalía, de acuerdo a la normativa de leyes, y en ese aspecto nosotros como compañía llevamos una batuta. Y eso se llama compliance, ¿ya? Y el compliance es una certificación que te permite a ti como comité de administración hacer las cosas correctamente ante tus vecinos y el administrador hacer correctamente el criterio de acuerdo a la norma de trabajo del cliente, no de acuerdo a la norma de trabajo del administrador, y que permite blindarte penalmente ante tus clientes. Y el comité que permite blindarte ante tus vecinos. Esa normativa son procesos, hablamos de procesos completos, no procesos incompletos, no revisiones, no otro tipo de servicio, que en el fondo establecen informalidades. Aquí no se trata de generar algo express o ser más infelices o felices. Se trata en el fondo de cumplir formalmente con las normas de acuerdo a la ley de copropiedad y cumpliendo de acuerdo a una metodología que se llama metodología preventiva de delito económico, que es un modelo preventivo, que hoy día es lo que te blinda ante la ley de delito económico de persona jurídica y que desde septiembre del año pasado, 2024, esta normativa es no solamente aplicada en los edificios condominios, también es una normativa en las empresas, porque todo representante legal de una persona jurídica debe cumplir este procedimiento para no caer en la administración desleal o no caer en la apropiación indebida, que es acciones muy recurrentes en los edificios, en temas emocionales, cuando un administrador se enoja, se va, cuando un comité se enoja, despide al administrador, cuando una asamblea despide a un comité, y todo lo que deriva esos tres escenarios te genera desorden de falta de protocolo, procedimiento, que en el fondo el compliance es una metodología de certificación que los futuros comités y los futuros administradores de esa comunidad va a tener que cumplir esos procesos de acuerdo a la actualización del reglamento. Y no va a tener que incumplirlo, porque el incumplirlo es una acción indebida en términos que active la ley del delito económico. Entonces, la robustez que te entrega un compliance es porque está hecho por profesionales senior, no profesionales junior, y por otro lado son profesionales con una vasta experiencia, no solo en el aspecto legal, sino también en el aspecto financiero contable. Porque recuerde que también dentro de nuestra acción de trabajo, nuestro director de auditoría es Rodrigo Lacroix, que es el ex gerente de auditoría de Ernst & Young y KPMG, de las grandes compañías americanas de auditoría. Nosotros tenemos a este director, nuestro gerente de auditoría, para ayudar a nuestros clientes en blindar su responsabilidad penal junto con Carlos Gajardo en términos de no activar la ley de delito económico, ¿ya? Entonces, no es menor la propuesta de Baloto en compliance, que más encima es totalmente gratuito a través de la asistencia de una póliza. Entonces, es como una ecuación perfecta para la gente que está hoy día cotizando reglamentos de copropiedad, que por un lado no quiere pagar una actualización o que tiene el mismo, o tiene estas plataformas que te entregan revisiones, que no es nada, ¿ya? Versus un servicio que parte el día 1 y termina en el proceso final, entregándote la tortita completa, justo en el fondo tú puedas soplar tu cumpleaños feliz de acuerdo a la norma. Es como un ejemplo para digerir el cumplimiento. buenísimo, buenísimo. Además que hay un proceso de auditoría también, ¿por cierto? Exacto. Sí. Hay un proceso de auditoría que se audita en base a lo que quiere el cliente, en base a la normativa y en base a lo que tiene el reglamento y en base a lo que falta, ¿ya? Y por otro lado, el proceso de auditoría de rendición de cuenta del administrador, el proceso de auditoría de aceptación de rendición de cuenta del comité, el proceso de rendición de la administración del fondo contable, el fondo de reserva, los procesos auditables internos operacionales, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo un concepto de auditoría que en el fondo te genera un blindaje, un robustecimiento en el término de la actualización del reglamento y gratis. Buenísimo. Muy, bueno, es muy potente. Ahí, para que se queden, vamos a ver,
va a haber 4 puntos más en este capítulo del podcast, así que no se vayan. Ahora vamos a ver un punto no es menor, que se llama el reglamento de copropiedad mal actualizado, sin procesos, controles, comité y administración. Esto Cuéntanos es un poco, Gonzalo. fundamental. En ofertas de Fundador. valor, sí, en oferta de valor de actualización de reglamento, hemos encontrado con muchos edificios de condominios que se han contratado con nosotros, dado esta forma de metodología de trabajo que nosotros tenemos, que no cobramos por la actualización, y nos procesan su reglamento actualizado y es abismante, ¿ya? Abogados que son expertos supuestamente en Internet, en copropiedad inmobiliaria, que hablan mucho de copropiedad, hablan mucho de su estudio jurídico, algunos aparecen, desaparecen, pelean, se cambian de proveedor, aparecen de nuevo, o sea, hay de todo, una cazuela. Y tú ves la actualización de reglamento, en ninguna parte sale un balance, en ninguna parte Wow. sale, en ninguna parte sale la administración contable del fondo de reserva, como expliqué anteriormente, el artículo 89. En ninguna parte sale el proceso del administrador, cuál es el proceso que debe rendir cuenta. Porque la típica respuesta que nosotros recibimos no es que el administrador rinde cuenta a través del software. Eso es un proceso incorrecto porque no hay cartola bancaria publicada mensual. Por otro lado, el administrador rinde cuenta a través del cierre de gasto común. No tiene nada que ver el cierre de gasto común con un proceso de rendición de cuentas. Son dos procesos distintos. Son dos formalidades y escenarios distintos. Por otro lado, no está el criterio, el proceso del comité va a aceptar la rendición de cuentas. El criterio es fundamental donde el comité diga, ok, lo acepto, pero ¿cuál es el criterio? No el criterio personal, tiene que estar en el reglamento de copropiedad. ¿Ya? Y estos son el ABC que te generan futuros problemas de pérdida patrimonial, producto que hay desorden. Y lo más importante, este balance que no está ingresado tiene que estar sustentable con las rendiciones mensuales. Si no, el administrador, ¿cómo va a sustentar sus rendiciones mensuales? El punto de partida, que está en el reglamento. Gonzalo, ¿Cómo entonces, yo, cómo yo disculpa, valido, Gonzalo. cómo yo valido que el fondo operacional que está actualizado de acuerdo a mis centros de costos en últimos que tengo no me sirve, el fondo operacional hace 10 años, como dije anteriormente, ese capital de trabajo tiene que estar actualizado los últimos 12 meses de gastos mensuales, por lo menos, para que sea un fondo operacional líquido? ¿Cuál es el fondo de reserva inicial? Y en base a eso, yo consolido mensualmente mi rendición mensual, que es consolidada mes a mes. Entonces, si yo no tengo fundamentado la actualización de reglamento, el balance con el fondo operacional y el fondo de reserva, se me va a caer todo en la rendición de cuentas y finalmente me van a denunciar por balances mal hechos, por rendiciones mal hechas y en el fondo involucra pérdida patrimonial y involucra la activación de la ley de delito económico, persona jurídica, hacia el administrador, hacia el comité, mediante el 15% de los departamentos o casas de un condominio. Entonces, al final, tú te encuentras con una brutalidad en términos de cómo alguien me ofrece una actualización de reglamento si esto es una ley financiero-contable y no en ninguna parte está el área financiero-contable y solamente me habla de las multas, me habla en términos de la asamblea híbrida y hay un tema mayor. También nos encontramos con ofertas donde las multas no las ingresan y hablan de un reglamento interno, aparte del reglamento de copropiedad, y hoy día, dado que los gastos comunes son obligaciones económicas, los gastos comunes o la obligación económica tiene que estar involucrado en el reglamento de copropiedad, las multas con la unidad monetaria, ya sea en UEF, en UTM, en dólares, en lo que sea, en valor que sea, pero tiene que estar en la actualización del reglamento, porque si tú cobras una multa que no esté en la actualización del reglamento o el reglamento propiamente tal, pasa a ser un enriquecimiento ilícito. Ya hubo casos anteriores de juzgado de policía local, y por otro lado pasa a ser un uso indebido de fondos de reserva y una administración desleal por mal uso de recursos financieros, porque tú estás cobrando algo que no es legal, no está en el reglamento como vía la multa. Entonces, ¿cómo aplicas todos estos elementos que activan de delito económico a través de las normativas de leyes donde los proveedores son abogados? Potente, ¿eh? Encima, componente anterior, el punto anterior, y más encima con todos estos componentes, hay ofertas más informales que te ofrecen revisiones de reglamento, que ya es la máxima expresión de informalidad. Oye, Gonzalo, entonces aquí un llamado, esto es una bandera roja para las comunidades que han actualizado su reglamento, ¿cierto? Exacto, hay muchas comunidades que actualizan mal el Entonces, reglamento. ¿cómo, por ejemplo, ya, supongo yo soy parte de una comunidad que ya actualizó mi reglamento? Y obviamente el proceso de actualización de reglamento fue un proceso largo, ¿ya? Sí.
Mal hecho, ¿cierto? porque lo hacen a través de la asamblea Sí, extraordinaria, donde hay un desgaste emocional ahí sí, increíble. o sea, fue un parto, Sí. literalmente fue un parto. ¿Cómo hoy día digamos, un comité que ya actualizó el reglamento podía contactarte para que hacer una revisión de eso? Si efectivamente estuvo bueno o estuvo malo. Corrección número uno, no hay revisiones. ¿Tiene o no tiene estos componentes? Si no lo tiene, se hace de nuevo. No hay revisiones. No existe el concepto de revisión, sino caemos en el concepto de las plataformas de que te regala una revisión. Eso no existe. Ya, Las entonces cosas se hacen. el principal componente que te haya encontrado hoy día que no están contemplando el tema de la parte financiera O sea, en, esto es en los binario. reglamentos. Esto es 100% binario. ¿Está hecho o no está bien hecho? No a las cosas medias. Por tal motivo, la comunidad tiene que tener un reglamento de propiedad actualizado bien hecho. ¿Ya? En el caso de que identifiquemos comunidades que no han hecho nada, bueno, está toda la metodología de nosotros, y comunidades que han hecho mala actualización, en primer lugar hicieron un gasto, que han gastado más de 500.000 pesos hacia arriba en la actualización del reglamento, donde quemaron Mm, ese dinero. Y se generan anticuerpos en los residentes porque subieron los gastos comunes en forma innecesaria. Y por otro lado, si lo cargaron al fondo de reserva, no pueden cargarlo porque no está en la actualización de reglamento la administración contable del fondo de reserva. O sea, esa misma actualización genera una imputación en contra y genera un problema penal porque estaba mal aplicado el reglamento de copropiedad ante el fondo de reserva. En ese ya, caso, aquí estamos igual asustando un poco, estamos asustando no es a los que no ya es actualizaron. absurdo, es lo que dice la ley. Y la Mm, ley, y si yo fuese vecino de un edificio, yo reclamaría esto y imputaría esto. Así que la probabilidad que cualquier vecino hoy día, recuerden que la educación financiera que nosotros estamos haciendo como auditamos es para todos los que gente que vive en edificios. Entonces, no mm, solamente el comité tiene que entender que lo que está viendo él, lo está viendo su vecino, lo está viendo el residente, el arrendatario. Y solamente el 15% de los residentes que ven estos escenarios pueden accionar estas acciones porque es parte de la ley. La ley no es algo negativo, la ley es una normalización de cumplimiento para evitar las cosas negativas. ¿Y cuál es la historia de la copropiedad inmobiliaria? Que hay muchos problemas de gastos comunes, hay muchos problemas de desorden, hay muchos problemas de tomas de edificios a través de proveedores o a través de personas que vienen en comité. Y eso, la normativa actual, elimina todos esos componentes. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que subirse a la ley. ¿Ya? El no cumplir la ley, como toda ley, si yo cruzo luz roja, me van a multar, me van a meter preso, si yo atropello a alguien o mato a alguien, me van a meter preso, y no porque tenga que asustar a alguien. Yo estoy obligado a cumplir por la Constitución las normativas vigentes, toda publicación en el diario oficial de las leyes. Por tal motivo, el que es comité y el que es administrador tiene que cumplir las normativas legales de acuerdo a las normativas, no solamente la ley de copropiedad, está la ley laboral, está la ley de delito económico, hay un montón de leyes que tienen que cumplir tanto el comité como la administración y en el fondo que invitar a la gente que tiene mal actualizado el reglamento a que se acoplen a nuestra oferta. Nosotros actualizamos el reglamento de una forma muy automática, muy distinta a lo que hacen las ofertas, y eso lo explicamos en la reunión que nosotros hacemos uno a uno con los comités, no lo hacemos en estos videos. Y por otro lado, es importante establecer que esto es mejorable. Y lo más importante, se realiza nuevamente, se mejora y gratis. Entonces, no hay un componente correctivo mm. monetario que tengan que dar explicaciones por qué otra vez van a pagar. No, se va a hacer de nuevo, pero es gratis. Y ahí la gente va a bajar los decibeles y el comité va a estar tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Es una muy buena salida. Una muy Exacto. buena Siempre salida. tiene que haber una solución ante un problema. Sí, Y eso es lo que hacemos los profesionales, entregar soluciones. mm, buenísimo. Gonzalo, pasamos al siguiente punto. ¿Sí? El seguro de responsabilidad civil no aplica en responsabilidades penales. Esto es un clásico. Y esto es un tema que venimos hablando con Carlos hace mucho tiempo en las redes sociales, con Carlos Gajardo. La ley de responsabilidades civiles, como su nombre lo aplica, se aplica cuando hay omisión y desconocimiento. Y cuando hay omisión y desconocimiento en caso de hay un golpe eléctrico en un espacio común, alguien se electrocuta, dependiente de un proveedor de mantenedor, y el comité es demandado o la administración es demandada, ahí aplica la responsabilidad civil. Cuando hay elementos de procesos operacionales, administrativos, que no involucra gasto de pérdida patrimonial de la cuenta corriente y obedece a un desconocimiento de una normativa especial, ahí se podría aplicar la responsabilidad civil. Cuando hay una omisión de un proceso administrativo por parte del comité, en términos que es un proceso en términos de flujo, no de plata, también podría ser. Sin embargo, cuando hay obligaciones tácitas en términos de rendiciones de cuentas obligadas, artículo 21,
Balances mensuales obligados ante las rendiciones, artículo 14. Administración contable, detalle de administración contable del Fondo de Reserva, aprobación de los gastos de reserva, artículo 89. La obligación del comité de administración a aceptar o rechazar la rendición de cuentas, artículo 21. La renuncia de un comité de administración sin cumplir el periodo normado, de acuerdo a la asamblea, ¿ya? Artículo 21 del reglamento de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Son indicaciones tácitas que directamente son financieras y que involucran un alto porcentaje de pérdidas patrimoniales producto de la cuenta corriente o sobreprecio o pérdida adicional en el caso de hubiera un gasto mal hecho. Todo eso es imputable a través de una administración desleal. Y la administración desleal es un delito económico. Y en este país y en ningún país hay un seguro que asegure un delito económico. Porque hay un desconocimiento planificado. Recuerden que el administrador está obligado a conocer las normativas, las leyes de su servicio. Está obligado a cumplirlas. No puede decir, es que no sabía, porque lo dice la ley de copropiedad. Lo dice la ley laboral, lo dice la ley operacional, un montón de acciones. Y el comité de administración, ante la nueva ley, desde mayo de 2022, su obligación principal es el artículo 21 de aceptar o rechazar la rendición de cuentas, de administrar correctamente los fondos operacionales del artículo 39 y de identificar los balances de acuerdo al artículo 14 mensual de las rendiciones de cuentas y aplicar las rendiciones de cuentas ante el artículo 16 que preside el presidente del comité. Y por otro lado, aplicar la rendición en asambleas ordinarias, de acuerdo a un balance, artículo 21 y 14. Todo esto no tiene nada que ver la omisión de conocimiento, por tal motivo no aplica el seguro de responsabilidad civil, lo cual es un mito totalmente erróneo. No hay ni una compañía de seguro que asegure estos incumplimientos que aplican dolo o pérdida patrimonial, porque hay una planificación del desconocimiento o la no aplicación planificada de no hacerlo, ¿ya? Te lo digo porque quien lo habla, yo asesoré en la construcción de la póliza DIO, responsabilidad civil, de Zurich, en los edificios y condominios, en el año 2021. Y en el año 2023 asesoré a BCI Seguro en la DIO, la póliza de responsabilidad civil en edificio condominio, ante estas acciones. Entonces, te digo con conocimiento de causa. Aquí no es que yo escuché, me dijeron, o etcétera. Aquí en el fondo nosotros vamos al barro, vamos a la ejecución misma, y nosotros como expertos vamos y volvemos en las normativas. Por tal motivo somos capaces de identificar los riesgos de nuestros clientes, que son los comités de la administración. Entonces, el mito de que el seguro de responsabilidad civil, de hecho, hasta el día de hoy nos encontramos con muchos comités que administradores están exigiendo una póliza de responsabilidad civil, o si no, no pueden continuar administrando, es un grado de desconocimiento de emisión grave, porque el quien desarrolla la administración debe ser experto en materia de ejecución de la ley de copropiedad. Y como materia de ejecución de la ley de copropiedad, lo primero que tiene que saber el comité, antes de preguntarse todas estas variables, ¿he aceptado o rechazado la rendición de cuentas desde mayo de 2022? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿He recibido el balance mensual en base a estas rendiciones de cuentas mensual? Pregunta número 3. ¿He aceptado el balance mensual desde mayo de 2022? Pregunta número 4. ¿Hemos aplicado junto a la administración la identificación, información en la asamblea a los residentes para que me aprueben cada operación de cargo del Fondo de Reserva y de recuperación del Fondo de Reserva? Si no estoy en estos componentes, no me sirve la póliza de responsabilidad civil. Wow. ¿Cuál es la forma que el comité se blinde? Hay una única forma. En que el comité, la normativa establece que los vecinos, el 15%, pueden denunciar ante un incumplimiento de toda esta manera que estoy explicando anteriormente, pero ante 2 años pasados. 2 años, no más. Perfecto. Dado que esta norma desde mayo de 2022 tiene más de 2 años, pero la norma establece que la denuncia puede ser hasta 24 meses. Entonces nosotros ofrecemos una auditoría especial durante estos dos años, donde auditamos estos 2 años, todos estos procesos, identificamos todas estas acciones que no se hicieron, y mediante esta auditoría, el comité recibe esta auditoría y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar para atrás toda la aceptación o rechazo de rendición de cuentas
todos los balances, todo el fondo de reserva, y queda el día normalizado, quedando 100% normalizado el cumplimiento, y saca la omisión del administrador, y queda solamente la administración como inconclusa. Pero el comité acepta con esta autoría y se normaliza por 24 meses, evitando cualquier acusación de sus vecinos y cumpliendo la norma al día de hoy. Y eso sirve, y eso es mucho más efectivo que un seguro de responsabilidad civil, porque la autoría ante un tercero te acredita que ante la cuenta corriente se hicieron las rendiciones de cuentas mensuales y el comité la aceptó o la rechazó de acuerdo al resultado de la autoría. Y ahí queda la solución plug and play. Perfecto. Cuando han hecho este tipo de auditorías, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo más común que se ha encontrado? Bueno, la no aplicación de rendiciones de cuentas mensuales, la no formalidad escrita del comité donde la acepta o la rechaza. Típico, las administraciones nos dicen, no, nosotros damos la rendición a través del software, así no se rinde cuenta, el software no muestra la cartona bancaria. No se rinde a través del pago a proveedores, no se rinde cuenta a través del pago, el cierre de los gastos comunes. El comité no acepta o rechaza la rendición de cuentas a través de una asamblea, a través de la reunión de comité, porque no hay formalidad de aceptación y rechazo por escrito de la documentación recibida. No hay formalidad en las actas de asamblea donde se identifica todas las operaciones de cargo y uso del fondo de reserva y la recuperación del fondo de reserva aceptada por la asamblea, uno por punto. Tampoco. No hay componentes mensuales de balance. Todo esto es lo que identificamos en la autoría. Entonces, lo que hace la autoría, consolida, audita, consolida, genera el balance, va consolidando y te entrega el balance consolidado de acuerdo a todos los meses anteriores. Te revisa la rendición de todos los meses porque el administrador con esta autoría, ¿qué es lo que hace? Rinde cuenta al comité a través del artículo 21 y está haciendo una rendición consolidada de todos los 24 meses que no hizo anteriormente. Entonces, el comité recibe la autoría y con ese informe tiene el respaldo de la rendición de cuenta auditada y con ese informe aprueba o rechaza la rendición, confirma en reunión de comité y queda normalizado su cumplimiento. Buenísimo. O sea, es una auditoría que te levanta las no conformidades, pero además te ayuda a corregir las no conformidades. Y te corrige como comité el cumplimiento, y es un servicio opcional que entregamos, que es un servicio que se cobra porque es opcional, pero deja totalmente blindado al comité, y de ahí para adelante, si se acopla la póliza de espacios comunes con nuestra asistencia, nunca más ese edificio va a pagar por autoría y nunca más va a pagar por asesoría técnica ni software de gastos comunes porque viene todo incluido. ¿Qué te puedo decir? Está perfecto. Ordenadito. O sea, al final es un proceso binario. ¿Está o no está hecho? Eso es lo que quiere decir. Solamente echarle talco nomás, como podríamos decir. Sí. Hoy, ya, me queda súper claro que, o sea, en el fondo hay un respaldo completo. Exacto. Eso es. Hay un respaldo. O sea, el comité puede estar tranquilo, la comunidad puede estar tranquila. Pueden dormir tranquilo. Hay un estándar. Se eleva el estándar. Es una certificación. Sí, se eleva el estándar. Vamos al fondo de reserva, 20%. Ya. La normativa establece, tiene la obligación ante el artículo 8, actualizar el reglamento sí o sí. No puedes quedarte con el reglamento vigente, ¿ya? Y eso hay un plazo hasta enero del 2026. Terminado ese plazo, todas las comunidades que no han actualizado el reglamento o no estén en proceso de actualizar el reglamento y no tengan nada, van a tener que acoplarse a partir de febrero ante el reglamento de copropiedad MIMBU. ¿Cuál es el porcentaje que se prevé que va a llegar a ese punto? Creemos que va a superar el 80%. El 80% va a llegar a ese punto, que es el máximo punto. El 80% de las comunidades van a adoptar el reglamento MIMBU. Y ese es el gran problema de la industria porque es la máxima expresión de responsabilidades penales porque este reglamento no está customizado ante el edificio condominio y no tiene ni una variable financiera contable de acuerdo al edificio y no tiene ningún compliance y no tiene ninguna indicador de control de riesgo por parte del comité de la administración. Es prácticamente una gallina ciega, trabajar con un desde y que en el fondo este reglamento está más hecho para los condominios de integración social más que condominios privados. Entonces, el peor elemento que puede pasar que un condominio privado, edificio o condominio esté trabajando con este reglamento, vamos a ver estas vulnerabilidades que son gravísimas.
¿Y por qué la gente no actualiza el reglamento de copropiedad? Porque quiere ahorrar gastos comunes, ¿cierto? Porque no quiere gastar en la actualización del reglamento. Entonces, va a decir, prefiero trabajar con el reglamento gratis, pero el reglamento gratis tiene una variable súper importante, que el fondo reserva, que tiene el edificio, que puede ser un 5, un 7, hasta un 10%, generalmente lo que establece, tienen en promedio los edificios condominios en Chile, este reglamento dice un 20%. O sea, te va a subir 10 puntos de los gastos generales mensuales por este punto que es el reglamento actualizado como vía a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y estos 10 puntos, la sumatoria de estos 10 puntos en 12 meses, es mucho más grande que el ahorro de no pagar por una actualización de reglamento. Y es peor ahora. Hoy día que sabemos que la actualización de reglamento es gratis porque se activa a través del seguro de espacios comunes de tu edificio o condominio, este aumento de gastos comunes es totalmente irracional porque estás obligado a subir tus gastos comunes hasta un 20% del fondo de reserva. Y si tú quieres pagar el 20%, estás obligado a hacer una asamblea extraordinaria, una consulta por escrito, y generar todo el proceso para inscribir actualización de reglamento para bajar a tu 10 o 7% o hasta el 5%, como dice la ley como mínimo, y vas a tener que gastar lo que no gastaste antes, vas a tener que gastarlo ahora para ajustar este grave error de este reglamento. Por tal motivo, el remedio es más caro Gonzalo, yo me imagino dos cuñas o dos titulares con lo que me está diciendo. El 80% de las comunidades en Chile van a aumentar sus gastos comunes en un 20%. En un 10%, porque en promedio puede estar en el 10%. En un 10%. O sea, ¿Sí? le va a pegar el Por 80% el de la gente reglamento que vive en comunidades por tomar el reglamento MIMBU. por Y por otra ahorrarse. parte, me imagino al administrador, o sea, al comité, diciéndole en la asamblea a la gente, oye, ya tenemos reglamento actualizado, pero vamos a tener que subir los gastos comunes. Claro. Esos son dos escenarios, pero catastróficos. Son generadores emocionales de los problemas que tienen las comunidades, problemas emocionales. Por eso pelean los comités, por eso pelean los comités con los administradores y por eso las asambleas pelean con los comités y las asambleas pelean con el comité y administración. Por problemas emocionales. Producto de no tener planificación. Binario. ¿Está o no está? Entonces, este es un punto no menor. ¿Ya? No, no es menor. Para nada. Para nada. Bueno, ya los que nos están viendo ya saben ya cómo pueden acceder a nuestro servicio. Ya saben que nuestro servicio es gratuito. Y además, no solamente van a tener actualización de reglamento, no sé qué, todos los otros elementos adicionales que ha conversado. El balance inicial van a tener también. El balance inicial, las auditorías mensuales, el software de gastos comunes. El balance mensual también. El balance mensual. Así que, el video rendición de cuentas en la asamblea, la asesoría técnica del auditor, y una serie de servicios más que están. y además pueden estar más tranquilos, que es lo más importante. Blindados penalmente con un modelo preventivo de delito económico ante la ley de delito económico vigente de septiembre del 24, donde el comité y la administración va a tener una pauta a través del reglamento, y esa pauta es un estándar futuro para todos los comités y futuras administraciones que operen con el objetivo de blindar la plusvalía, valor, arriendo y venta a metro cuadrado de sus departamentos y casas, que es el objetivo de toda asamblea y el objetivo de todo comité. Y la obligación de todo administrador es blindar la plusvalía de sus clientes. Buenísimo. Vamos al siguiente punto, punto número 6, y el último de este capítulo que ha estado buenísimo. Me imagino que lo están disfrutando. Así que vamos al punto 6, que descuento gastos comunes, comité. Esto es un temazo, donde las plataformas han hablado de sueldo, ahora los comités van a tener sueldo, esto no es sueldo, y lo hablan de abogados, porque son abogados junior, me explico. O sea, vuelvo a insistir, esto es un tema súper formal en un blindaje penal. Esto no es para tomarlo a tonta loca o ser infelices o cualquier cosa. Esto es una formalidad donde hay profesionales expertos en materia. Esto se hace en las empresas hace mucho tiempo. La copropiedad es un tema que se implementó ahora, pero esto es más viejo que el hilo negro, ¿ya? Pero eso se maneja con experiencia en el management. Y en este punto, el reglamento del MIMBU, que es este reglamento que van a caer el 80% de la gente que mal accionar tratan de ahorrar gastos comunes, pueden ahorrarlo igual con nosotros porque es gratis, pero si toman la opción MIMBU viene con este problema, porque ¿qué significa un descuento del 30% del comité? Este 30% de los gastos comunes, que es
es un ahorro de los gastos comunes por parte del integrante del comité, alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien, aquí hemos identificado muchas ecuaciones negativas o erróneas, o pensamientos incluso de empresas que ofrecen servicios de auditoría, donde también hablan de este tema como una solución administrativa muy mal hecha. Si tú en este tipo de empresas de auditoría, que especialmente hay una que habló por internet, tú vas mucho más allá y ves el componente curricular de quien están hablando, es de un colegio técnico de Estados Unidos, ni siquiera pasó por la universidad en términos de auditoría o en términos de contabilidad. Hay que tener Ya. mucho cuidado con ese tema, ¿eh? ¿Quiénes están detrás? Acuérdense que detrás de nosotros, el auditor de auditoría nuestro, el ex gerente de auditoría de Nelson Jan y KPMG, es un auditor, un contador auditor universitario que tiene mucha experiencia en términos de auditoría, en estas Big Four de auditoría, y tiene más de 25 años de experiencia como auditor en términos de materias contables. Carlos Gajardo, abogado de la Universidad de Chile, fiscal de delito económico, el que brinda los penalmente a nuestros comités, que también se involucra en este proceso de blindaje a los comités. No es lo mismo. Entonces, es súper importante establecer este punto que pasa a ser un delito económico. ¿Por qué razón? Porque este descuento que dice el reglamento tipo MIMBU, alguien lo paga. Y no se cobra adicionalmente los gastos comunes, porque eso se involucra aumentar la porrata, modificar el porcentaje de cada unidad. Y eso no se puede, porque en el reglamento está establecido como fijo, a no ser que haya una consulta por escrito, una asamblea extraordinaria, y se actualiza de esa manera. Pero eso no es eterno, porque los comités van cambiando. Entonces no es una forma óptima en términos normal y legal. Y pasa a ser un gasto común adicional indebido. Y pasa a ser un enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Y por otro lado, pasa a estar de moroso los miembros del comité porque no están pagando el 100% de acuerdo a su porrata legal, de acuerdo al reglamento. En forma adicional, si para justificar el gasto, el comité tendría que formar una persona jurídica para sacar boleto o factura, porque tiene que haber un egreso de acuerdo al cargo de cuenta corriente. No puede ser, el comité de descuento. No, porque eso es un uso indebido de fondos. Mm. ¿Ya? Por tal motivo, ese descuento, si no lo paga el residente del miembro del comité y no se paga por porrata mal hecha a los miembros residentes, se va a cargar el fondo de reserva. Y vamos a caer el artículo 39, uso indebido del fondo de reserva. Y cuando hablo de uso indebido del fondo de reserva, es una administración desleal, un enriquecimiento ilícito o un uso mal indebido del fondo, un delito económico, una pérdida patrimonial de la comunidad. Entonces, entendamos, hay cosas que pueden ser errores, y esto es un clásico elemento donde el área legal no conversa con el área financiera, porque son componentes distintos, son competencias distintas. En este caso, nosotros tenemos un experto auditor y tenemos un experto blindaje penal. Se mezclan, se configuran un proceso. Y alineado por mi persona, que yo soy el timonel de la compañía como CEO, donde soy experto más de 25 años en auditoría. Entonces entregamos una solución plug and play. Y esta solución, que suena muy bonito, muy, muy masivo, muy popular, hacer descuento a los comités porque es una tarea de honores, es ilegal, producto que se activa la ley de delito económico. No hay forma de aplicar un descuento hoy día al comité. ¿Por qué razón? Por las materias que dije anteriormente. Y lo que más me llama la atención, que la institución que genera la ley, que controla la ley, la ejecuta y la controla, esté masificando un error que va a activar problemas de delito económico a los comités, Claro, punto de un claro. uso malentendido de la norma. Mm. Entonces, una solución gratis que me va a activar la ley de delito económico, ¿es sustentable para un comité? ¿Es sustentable para una comunidad? La respuesta evidentemente es no, ¿cierto? Un administrador, ¿le conviene trabajar con un reglamento que incumpla la ley en otras materias? Claro que no, porque el administrador siempre es culpable por algo. Él tiene que alejarse de todos estos componentes. Entonces, por tal motivo, ¿es viable el actual reglamento vigente del mismo? Claro que no. ¿Por qué? Por todos estos componentes. ¿Me permito ahorrar gastos comunes? Sí, puedo ahorrarlo, pero no a través de esta solución. A través de la asistencia, activando a través de mi póliza la asistencia de Auditamos. Y por ahí va la solución. No por un tema comercial, por un tema de evidencias. Oye, aquí está el camino mal construido. Aquí están los hoyitos, las faltas de vereda, todos los componentes mal construidos. Paralelo tienes una costanera que en el fondo está muy bien pavimentada, bien estudiada, y tu centro costo está en que si tú pagas las contribuciones, tú vas a tener la carretera. Aquí es lo mismo. Mientras tú pagas el seguro de espacios comunes, tú vas a tener tu solución de acuerdo a la norma. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. ¿Me voy con la carretera con hoyo o me voy con la costanera
pagando el seguro obligatorio de espacios comunes. Es como evidente la respuesta. Entonces, es súper importante que la gente entienda que Buenísimo. lo que hoy día está compuesta la oferta, está compuesta lamentablemente, por ofertas que se saltan los procesos, se saltan las normativas. Hay ofertas que entregan revisiones que no son ni siquiera el desde, son soluciones marqueteras para vender productos y entregar algo que no existe. Y que en definitiva, todas estas malas atenciones, toda esta mala gestión de productos, gestión de servicios, van a terminar en el reglamento del ministerio. Y el reglamento del ministerio, que vimos algunos componentes, porque hay muchos más, claramente están mal aplicados y que va a involucrar futuras desviaciones penales al integrante del comité y a la administración mediante la asamblea o mediante el 15% de los residentes. Entonces, el cumplimiento del artículo 8 es un cumplimiento de acuerdo a una formalidad. Y lamentablemente en términos de formalidad contable, financiera y en términos de no activar la ley de delito económico es totalmente binario. ¿Está o no está? Claro. La responsabilidad la tiene el comité, porque son ellos los que toman las decisiones en las comunidades. Y por otro lado, cuando asume un comité nuevo, después de terminar un comité de administración, este es el punto número 1 que un nuevo comité debe controlar. ¿Esto está o no está? Y si no está, tiene que normalizarlo. Y en ese proceso de hacer las cosas bien, en ese proceso de normalizar los procesos, estamos nosotros en auditamosreglamento.cl, donde activamos Buenísimo. todo este proceso en términos de tu seguro de espacios comunes vigente. Eso es, Eduardo, súper simple, más claro que el agua. Aquí no hay elementos de marketing, no necesitamos generar grandes videos en términos de colores bonitos, de salir disfrazado de lápiz, salir disfrazado con cara felicidad o otras acciones, o incluso hablar de que yo por ser corredor de seguro soy el único que cumple la norma. Eso es mentira. La Comisión de Mercado Financiero norma un cumplimiento para todos los corredores de seguro. Hay una norma, un cumplimiento. Y todos deben cumplir lo mismo. Aquí no hay un más y un menos. El que no cumple se va, igual que el administrador. Hay una normativa. El que no cumple también se va. Aquí no hay un valor agregado. Aquí el valor agregado es hacer la pega correctamente. ¿Y cómo se hace la pega correctamente? Demostrando con educación financiera a los clientes que uno sabe de estas materias, uno toma conocimiento de estas materias, es capaz de explicarlo como clase a quienes toman la decisión y lo más importante, una solución paquetizada en un cortísimo tiempo, esto se puede hacer en 2 meses rápidamente, y por otro lado, lo más relevante, total y absolutamente gratis. Ahorras gastos comunes, te blindas penalmente con el comité, te blindas al administrador penalmente, cumples 100% de la normativa y evitas problemas emocionales con la asamblea o los comunitarios, que es el gran tenor de la ley. Los comités brindan su propiedad, brindan sus activos, no exponen sus componentes activos. ¿Por qué? Porque las responsabilidades penales no es que te quiten la casa o el auto, las responsabilidades penales es cárcel. Y cuando hay cárcel, la forma de remediar esa cárcel es pagando el daño patrimonial aplicado en la comunidad. Y ese daño patrimonial incluso puede superar el valor del departamento, donde tú vas a tener que entregar tu departamento a modo de evitar caer en la cárcel. Y ahí uno pierde el patrimonio personal financiero. Así se aplican las responsabilidades penales y todo esto está validado por nuestro abogado penalista jefe, director, que es Carlos Gajardo, el fiscal de delito económico. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que está claro, está muy claro. O sea, los que están viendo este podcast, este video, ya saben ya, o sea, ¿qué más vamos a decir? O sea, tienen la opción de actualizar su reglamento, un reglamento que va a quedar con, como digo yo, con esteroides. Van a tener toda la oferta de servicio que estamos hablando, eh, y todo esto de forma gratuita. Y más allá de que sea tema gratuito, ya, es un tema de que está respaldado, o sea, que hay profesionales detrás, de talla, de trayectoria. Entonces, la verdad es que yo digo, esta es la mejor oferta, no hay otra oferta igual en el mercado. Así que nos queda el próximo capítulo, vamos a seguir viendo, vamos a ver hartos temas de proceso, vamos a seguir conversando con respecto a este mismo, profundizando un poco más a los diferentes elementos de la actualización del reglamento. Eh, no se lo pierdan, porque como este capítulo de hoy día estuvo potente. La verdad, Gonzalo, estuvo.
Harta como materia, dije. harto conocimiento, harta materia barro. Uno demuestra no solamente leer la ley, sino Sí, usarla en la sí, realidad. sí, sí. Yo soy ajeno al tema de todo esto, así que para mí esto es todo nuevo. Y estoy preguntando siempre desde la ignorancia, desde que soy eh, que vivo en una comunidad solamente. Un residente, que es lo común y Como, corriente, y es lo masivo. claro. Y lo Así mejor que que, entendiste la materia. O sea, en el fondo, aquí se nota que soy académico. Yo aquí trato de bajar sí, las normas y sí, explicarlo muy simple. sí. Así que, bienvenido. Bueno, se me había desactivado el micrófono. Ya. Y, nos vemos en el próximo capítulo. Correcto, vamos a Gracias. la segunda etapa que los componentes de la actualización de reglamento, donde, que es lo que nosotros hacemos, y ustedes van a tener un benchmark en términos de lo que hacemos versus lo que tiene o debería tener, ¿ya? Y en términos de debería tener, que lo compare con el reglamento mismo. Entonces, al final, usted mismo, como usuario final, comité de administración o administración, se va a dar cuenta inmediatamente con evidencias claras, fundamentadas y sin ningún tipo de revisión y sin ningún tipo de materia emocional adicional. ¿Ya? Y se va a dar cuenta que, como dijo Eduardo, los profesionales que están detrás de esta compañía son profesionales senior, ya con materia totalmente amplia en el contenido de estas áreas. Y lo más relevante, tenemos la expertise como compañía de auditado más de 3.000 edificios en Chile. Somos la única firma digital auditora experta en comunidad en Chile. Solamente nos dedicamos a auditar. Tenemos la expertise en Chile y también trabajamos en Estados Unidos, en Miami, donde también estamos ofreciendo el mismo compliance allá en Florida. Tenemos una experiencia única a nivel internacional y lo más importante, el conocimiento aplicado a su edificio, porque el reglamento de copias actualizado debe ser un traje a la medida a su comunidad, no un estándar básico, que además que incumple la ley. Así que lo esperamos en el próximo capítulo, donde vamos a enseñar la materia de cómo implementar correctamente un reglamento de copias y qué es lo que hacemos como compañía para generar un estándar mayor a la industria vigente en Chile. Gracias, Buenísimo. Eduardo, por tu tiempo. Gracias, Gonzalo. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Dominio, ahorro seguro.